la palabra, ¿vieron? Pero eso es lo que hay. Vamos a salir. Yo le dije ya, Wilca, pero ahí están los policías locos por salir de esa vaina. Y ya ellos están de aquel lado. El gobierno sabe que ha hecho de aquello, sobre todo el dominicano, y no ha pasado nada. Desde que entra en vigencia el código, estamos todos presos. Bueno, yo haré contenido de otra cosa, ¿será? Voy a poner a mostrar los lindos paisajes de RD. ¿Qué le parece? ¿De qué se trata esa marcha? Que los niños dominicanos, se está hablando de más de 700.000 niños que se están quedando fuera de las aulas por la irresponsabilidad del presidente. Irresponsabilidad y la traición del presidente, porque resulta que le ha dado la escuela a los haitianos y ahora los dominicanos, las aulas que hay, que son para ellos primero, no encuentran cupo. O sea, los niños pobres que no pueden ir a un colegio van a perder su año escolar. El dominicano parece que no tiene derecho a nada, ni a la educación, según el gobierno que tenemos. Abinader traidor, dice Luisa, traidorazo. Un traidorazo del diablo. Señores, todavía la ley no entra en vigencia, podemos decir lo que nos dé la gana, escriban lo que les dé la gana ahí abajo. Y si usted como un grupo de patriotas que está preparado a caer, está también dispuesto a caer preso, después que entre en vigencia también, haga lo que le dé la gana. ¿Por qué tú crees que invierten tanto dinero en campaña? Es para comprar voluntades y conciencia. Palabra, dígame. En caso de que el ministro de Educación no le haga caso a la carta, vamos a prender goma después del 29. Vamos a utilizar la violencia, porque cuando no se puede de manera pacífica, usted lo que está indicando, que usted entiende, como los muchachos, de manera violenta. Ve reuniendo la goma, que él no le va a hacer caso a eso. Esa gente le hacen caso a lo que mandan las ONG aquí. No, tranquilo. Las ONG aquí son las que están gobernando este país. Él va a resolver, se vaya a estar con todo y ONG fuera del país. No, para que esté claro, tú puedes ir recogiendo la goma como estamos nosotros allá en el campo. ¿Por qué? Porque no tenemos calle. Ahora es un apagón todos los días, desde las 8 hasta la 1 de la mañana. Coño, con candela y puya hasta el diablo suda. No, para que estemos claros. Unos apagones desde las 8 de la noche, 8 y 4 se fue anoche. El primer día que arrancó se fue como a las 7 y 50. Y a la 1 de la mañana es que está llegando la luz allá. Pero no tenemos calle tampoco. Tú no le puedes meter pico tampoco a los precios de la canasta básica tampoco, porque están por la nube. Mi hermano, candela y puya. Eso es candela y puya por todos lados. Pero, oye, yo subí video aquí mismo que ustedes lo van a ver. Si busquen un video oscuro que tengo en mi perfil. Eso fue de un apagón que hubo allá, que yo subí el video antes de anoche. Y quería subirlo anoche otra vez porque nos dieron la misma receta. Anoche nos dieron la misma receta con un apagón hasta la 1 de la mañana. Aproximadamente. Desde las 8. Que sea Dios el que... Ey, espérate que... Aricio, mira. Tengo que desconectarte, Aricio. Tengo que desconectarte porque es que la pantalla se achica. Vamos a ver si arreglo esto. Espérense que este TikTok me hizo una vuelta aquí.